Son las 7:43, saludamos a esta hora de la mañana al diputado por la región del Maule y jefe de bancada de los diputados de Evópoli, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. No, muy buenos días, Claudio, Patricio, gusto de saludarlos. De verdad que bien, partiendo con mucha energía esta mañana. Ya, qué bueno, diputado. Patricio por acá, por si va a ir reconociendo las voces para que pueda saber de dónde vienen las preguntas, aunque obviamente somos una dupla y un equipo. Ya, está avanzando el veto presidencial. Igual la cuestión se había enredado. Antes de entrar a preguntas más específicas, le quería pedir una apreciación general respecto a cómo ha sido este proceso, que en principio tenía por propósito que votáramos en 2 días en vez de 1, pero que terminamos hablando de cosas que en el primer día de este debate, me atrevo a decirlo así, y luego le doy la palabra, jamás imaginábamos que iban a ser el centro de la discusión. Sí, bueno, primero nosotros se necesitaba una reforma al proceso electoral para hacernos cargo de un mandato constitucional. La Constitución establece que el voto en Chile es obligatorio y por tanto tenía que existir una ley que regulara cómo se hacía obligatorio, y la forma de hacerlo obligatorio era justamente las multas. Paralelamente, la discusión se centró sin duda en el tema de los 2 días, pero la verdad que el proyecto de ley traía varias cosas más. Por ejemplo, el uso del lápiz azul, desde lo más sencillo, hasta el tema de rebajar el valor del voto para efecto de compatibilizar la gran cantidad de gente que se pretende que vote en las próximas elecciones con no tener pagos excesivos para los partidos políticos producto del derecho electoral. Entonces, habían varias cositas que se debían regular, pero la verdad, Patricio, es que el centro de la discusión siempre estuvo en el tema de los 2 días. Eso fue lo que más se llevó, o lo que más sonó o resonó, por lo menos públicamente. Entonces, el tema de la multa, que también fue parte de la discusión, estaba pasando muy desapercibido hasta la indicación que presenta el diputado Vlado Mirosevic, que finalmente hace caer la existencia de una multa respecto del voto, de la no participación en el proceso electoral, y ahí todo lo que ha pasado después, porque nosotros pensábamos que en el Senado se iba a reponer, tampoco se repuso en el Senado, y finalmente hoy día estamos discutiendo un veto donde el gobierno busca en definitiva que se implemente la multa, pero que simplemente porque está muy asociado a los 2 días, está muy asociado también a lo que se paga o lo que se le retribuye a los partidos políticos por el voto. Son varios aspectos que quedaron condicionados producto del no cumplimiento de la obligación electoral, de la obligación constitucional de que el voto sea obligatorio para las personas. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Se sintieron o se sienten un poco contra la espada y la pared por parte del oficialismo en todo este debate? A ver, yo creo que estamos contra la espada y la pared. O sea, hoy día quienes creemos en los procesos democráticos, quienes respetamos la Constitución, quienes necesitamos que en definitiva se dé cumplimiento a la obligación constitucional de que el voto sea obligatorio. Esta es una discusión que se dio en el Congreso hace algunos años y se acordó que el voto debía ser obligatorio en el rango constitucional. Creemos que tiene que existir una multa, de lo contrario el voto se transforma en un voto voluntario. Por tanto, hoy día dependíamos y dependemos del veto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Por tanto, sí creo que estamos entre la espada y la pared. Tenemos solamente la opción de apoyar el veto y no tenemos otra opción de discutir o de modificar lo que ha presentado el Poder Ejecutivo. ¿Hay alguna de estas disposiciones donde ustedes tuvieran voluntad de hacer, se me acaba de olvidar el concepto, pero esta prevención constitucional que luego permite llevarlo al tribunal, diputado? ¿De recurrir al Tribunal Constitucional? Sí. A ver, yo esperaría que el debate estuviera a la altura de las circunstancias y que en definitiva logremos hacer avanzar un proceso que ya está avanzado. O sea, estamos a menos de 90 días de que se inicien de que sean las elecciones. Ya el día lunes se cerraron los procesos de inscripción de candidatos. Posteriormente viene la ratificación por el CERVEL y los candidatos empiezan a hacer campañas con expectativas, quieren tener clara cuáles son las reglas del juego. Por tanto, el recurrir al Tribunal Constitucional, el que el Tribunal Constitucional tenga un pronunciamiento respecto de lo que legislemos o cómo finalmente se legisle, y tengamos una nueva ley eventualmente que se haga cargo de esa deficiencia, yo creo que sería jugar y especular con los procesos. Yo creo que aquí deberíamos salir adelante con el veto,
deberíamos tener una ley que se haga cargo de reponer el voto obligatorio y que se haga cargo también de otros aspectos que son bien significativos, como, insisto, el voto en 2 días, el valor del voto y otros aspectos que quedaron regulados en este veto o que pretenden quedar regulados en el veto. Entonces yo esperaría que esto se resuelva por la vía legislativa, que es lo que corresponde, y no postergar una discusión generando incertidumbre previo a un proceso electoral tan importante como son las elecciones municipales y de gobiernos regionales. Sí, estamos conversando con el diputado jefe de la bancada de Evópoli por la región de Maule, Jorge Guzmán. Diputado, bueno, se dio esta situación que fue como escalando, ¿no? Al principio el tema, como usted bien mencionaba, era la votación en 2 días, se fueron agregando otros temas, el asunto se complejizó y finalmente se termina en este veto que va a tener que ser resuelto ahí por el Congreso Nacional. ¿Qué lecciones se pueden sacar de todo este trámite? Porque efectivamente uno hubiese pensado que temas tan importantes como lo que se han discutido en el último tiempo no debiesen ser a última hora, contrarreloj, en fin. ¿Por qué se llegó a esto finalmente? A ver, son varias razones, pero tú me preguntabas dentro de la entrevista el tema de estar contra la espada y la pared. Y la verdad que el que también está contra la espada y la pared el gobierno y el propio ministro Elizalde. Yo creo y confío plenamente en las credenciales democráticas del ministro Elizalde. Yo creo que es un ministro que cree en la democracia, que quiere que se respete la Constitución, que quiere que se cumpla el mandato constitucional de tener un voto obligatorio. De hecho, él fue parte de la discusión cuando se estableció la reforma constitucional que estableció que la inscripción era automática y el voto era obligatorio y que tenía que existir una multa. Pero el ministro Elizalde y el gobierno se encuentran también contra la espada y la pared, porque si uno le pregunta a los parlamentarios de gobierno, pero del Partido Comunista, yo tengo cierta presunción que ellos están más en la línea de mantener un voto voluntario. Entonces, si nosotros estamos con la posibilidad de aprobar el veto, o quedarnos sin voto obligatorio, yo creo que el ministro Elizalde está en una disyuntiva similar. ¿Cómo presento el veto, pero que mis parlamentarios, los parlamentarios oficialistas en definitiva, lo aprueben? Y yo creo que esa era una posición sumamente difícil, por cuanto demuestra, y de aquí las conclusiones, que en el gobierno existen o siguen existiendo estas dos almas marcadas. Una izquierda y un socialismo que tiene un apego democrático mucho mayor, que tiene credenciales democráticas mayores, y una izquierda representada principalmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que están con la calculadora electoral, que no tienen complejos en no respetar la Constitución y las leyes, que están disponibles a tener un proceso que no sea obligatorio, en definitiva sin participación ciudadana, y que le tienen miedo a las participaciones democráticas. Entonces, en esa disyuntiva, el gobierno, insisto, liderado en este caso por el ministro Elizalde, tuvieron que encontrar adecuaciones al veto para poder tratar de incorporar a su votación a la izquierda más radical. Recordemos que el veto tiene un quórum mayor, por tanto la situación no es fácil y yo creo que aquí ha quedado muy de manifiesto, muy demostrado que las dos almas del gobierno no dialogan y están en posiciones muchas veces antagónicas respecto a si se cumple o no la ley, si se cumple o no la Constitución, o el caso de la izquierda más radical que está disponible a saltarse los procesos electorales, a no creer en el poder del voto y en definitiva tratar de hacer las adecuaciones para su conveniencia, que es justamente lo que no corresponde. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado de Evópoli por la región del Maule y jefe de bancada, Jorge Guzmán. Bueno, vamos a tener finalmente reglas del juego y vamos a tener competencia electoral, diputado. Quiero aprovechar de preguntarle por el plano más político de lo que esta elección implica, porque parece ser que finalmente no se logró el propósito que al menos a nivel dirigencial Chile Vamos tenía, que era de hacer cuajar una lista lo más unitaria posible, y de alguna manera el Partido Republicano explicita su necesidad o su voluntad, de competir con Chile Vamos y en mi interpretación, disputar la hegemonía de la derecha. ¿Cómo vislumbra usted ese escenario? Porque tiene al menos dos consecuencias. Podría llegar a suceder, esto lo dijo, diputado, no yo, sino el militante de Renovación Nacional y panelista de esta radio, Raúl Celis, hace un par de días, que el Partido Republicano obtuviera
más votos que Chile Vamos en su conjunto, salvo que usted tenga una apreciación diferente. Pero lo segundo que podría ocurrir es que esta dispersión, especialmente en algunas comunas emblemáticas, podría terminar favoreciendo al oficialismo. ¿Qué análisis hace sobre cómo finalmente quedaron inscritas las listas que van a competir el próximo 27 y 28 de octubre? A ver, yo creo que la unidad como discurso hay que llevarla a la práctica. Uh-huh. Y la verdad que nosotros vemos a una oposición al gobierno del presidente Boric muy dividida de cara a unas elecciones que son trascendentales, esenciales para las próximas elecciones presidenciales. Yo hubiese esperado de verdad que se construyera esa unidad, esos discursos de la unidad de propósito, de que hay que unir a todos los partidos de la oposición, y no me refiero solamente a Chile Vamos y Republicanos, sino que también incorporar a demócratas y amarillos para poder tener un bloque opositor mucho más grande. Se quedaron en el discurso y no en los hechos. Y la verdad que más allá de qué partido saca más votos, yo creo que lo más relevante en estas próximas elecciones es qué sector, si la oposición logra en definitiva recuperar la mayor cantidad de municipios, la mayor cantidad de gobiernos regionales, y de esa manera mostrar, darle estabilidad al proyecto opositor que va a competir contra el gobierno en las próximas elecciones presidenciales. Y para lograr esa unidad de propósito, insisto, yo creo que el discurso tiene que ir acompañado de hechos concretos. Y lamentablemente, y aquí voy a hacer una autocrítica de mi sector, yo creo que no se mostró esa generosidad tan necesaria para poder conseguir un acuerdo electoral amplio. Poder exigir generosidad, en este caso al Partido Republicano, a Demócrata, en construir candidatos únicos, implica también tener la capacidad de ser generosos nosotros, y yo creo que no fuimos generosos. El Partido Republicano planteó que quería participar en un 15% de las comunas que se disputaban en municipales, y la verdad que Chile Vamos nunca se abrió a esa posibilidad. Y no se abrió porque también los problemas internos, las rencillas internas, no permitieron poder establecer un diálogo sincero, un diálogo vinculante con los partidos que están en la oposición, pero que están en otras posturas, como por ejemplo republicanos y demócratas. Yo creo que faltó generosidad, faltó unidad, faltó coordinación, y en definitiva la oposición no va a tener la capacidad de ir unida en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Bueno, diputado Jorge Guzmán, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, y por supuesto vamos a convocarlo nuevamente a futuro, así que lo esperamos tener pronto. Que esté bien. No, muchas gracias a ti, Claudio y Patricio, que tengan un buen día. Gracias, diputado.